Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? Acá ¿Cómo estamos, estamos muchachos? con Matías Calero, alias El Rulo, Pablo Molina, Fernando Rey, a través del poder de la internet, llegando a tu celular, a tu casa, a tu computadora, donde sea que nos estés viendo. Espero que estés pasando un día fenomenal. Y bueno, sin más vuelta, bueno, una vuelta más, discúlpame, la tengo que hacer. Dale like, subscribe, convertá, puteanos, danos las gracias, poné un emoticon, no importa, lo que sea. Ayudanos a conseguir el favor divino del algoritmo de cual nuestras vidas dependen. Eh, Dicho eso de lado, vamos a hablar un poquito del Partido Nacional y vamos a darle palo. Frentistas ahí en los comentarios. ¿Vieron? ¿Vieron que no somos coalicionistas ni nada por el estilo? Darle, darle palo al Partido Nacional, Fernando, si no ha hecho nada que criticarle al Partido Nacional, por Dios. Por supuesto. ¿Cómo va? No, si en estos Sos 5 años hizo un gobierno perfecto, ¿no? ¿No? comunista frente amplista. ¿Cómo va el glorioso Partido Nacional? Inmaculado, El bien. gobierno, el gobierno liberal de la calle Pou. Ahí va. Mal llamado neoliberal. Bueno, vamos a una de las joyitas que nos dejó el Partido Nacional en estos últimos 5 años, que son varias, ¿no? O sea, Artesiano, Marcet, Penadé, pero en este caso un apellido quizás menos conocido en el sur del país, pero con mucho, mucho peso en lo que respecta al norte del país. Y por este me refiero al clan, muchas veces llamado el clan Caram, pero también hay otro apellido, Dos Santos. Ahora vamos a hablar un poco de las particularidades. Que bueno, que está representado en estas dos personas. Carolina Dos Santos, si no me equivoco. Valentina Dos Santos, perdón. Y Pablo Caram, que vendría a ser como Don Corleone en El Padrino, digamos, y está la nueva generación. El futuro es femenino, acordate. Eh, Estos dos caripelas, ¿cuáles fueron? ¿Por qué están en tela de juicio hoy en día? Bueno, porque se dieron una sucesión de hechos muy bochornosos en el norte del país, que incluyen, no sé, 500 horas extras en un mes pagadas a sobreprecio a distintos funcionarios, que influye desviación de fondos públicos para lugares y empresas que no deberían de estar, y un control totalmente familiar de una intendencia, algo que lamentablemente no es la excepción en Uruguay, sino más bien es la regla. Y bueno, pero en este caso es tan descarado que, primero que nada, la justicia tomó cartas en las... Si me permite, tengo acá abierta una noticia de Montevideo Portal que creo que vale la pena leerlo para ver la dimensión del desfalco, ¿no? Que llega a un punto que es irracional. Se lo leo rápidamente. Dice, en un documento del Tribunal de Cuentas, ¿no? El organismo constata que durante 2021 la Intendencia de Artigas pagó 83 millones, 83 millones de pesos, más o menos 2 millones de dólares, por concepto de horas extras. En el 2022, 144 millones, 3,5 millones de dólares. En el 2023, 157 millones de pesos, unos 4 millones de dólares. En total de 3 años se pagaron casi 10 millones de dólares en horas extras, aunque esto no significa que se haya dirigido todo ese dinero a horas extras irregulares. Pero miren esto. Sin embargo, son 53 la cantidad de funcionarios que figuran con un promedio de horas extras superior a las 80. En algunos casos hasta 134, 128, 118, promedio porque hubo meses en que se cobraron más de 200 horas extras, incluidas entre ellos severos, sumadas las horas extras promedio de los poco más de 50 funcionarios que realizaron por mes, más de 80. Fueron 4.772 horas extras. Todo regular, Insólito. ¿no? Perfectamente. No, no, perfecto. No, es más, después cuando saltó esta liebre, salió a la luz que en la Intendencia de Artigas ni siquiera había algún marcador o algún tipo de control de horas extra. Había gente que ni siquiera iba a trabajar, horas extras que superaban la cantidad de horas del día. Una cosa insólita, insólita. Y además que Valentina Dos Santos, siendo diputada, controlaba una organización, un plan social de la Intendencia de Artigas, una cosa, pero absolutamente insólita. O sea, siendo diputada controlaba parte de la gestión de la Intendencia de Artigas. Entonces, el nivel, y además, obviamente, muchachos, no, vamos a decir que el directorio del Partido Nacional no sabía nada de esto. Pero por favor, Dios mío, es que apuntaban a que como Carán ganaba las elecciones, que eso no hay que negárselo, pero hay que ver cómo las ganaban. Entonces, claro, si regalaba horas extra, ¿cómo no va a ganar las elecciones? Y sí, estaba Era una usando la brutalidad. cartera de la intendencia para financiar su campaña política. No va a ganar, ¿verdad? Las gana todas las Más de intendencias. 10 millones de dólares en horas extras en 3 años.
contrata más funcionarios, porque te está saliendo más caro en la zona seca que... Sí. Metés No, más gente, acomodás más gente, te va a salir más barato y vas a... más honesto. Claro, más honesto, la verdad. Pero claro, No, es increíble. Bueno, pero esto tuvo consecuencias penales. Bueno, tuvo consecuencias penales. Voy a explicar. Sí y no. En el mismo artículo que leía Matías recién, el ex intendente Carán, por su parte, fue condenado a 14 meses de prisión, sustituido por un régimen de libertad de pruebas y tareas comunitarias por omitir denuncia de delitos de funcionarios públicos. Eh, la pena más burda que existió, por lo menos en la historia ¿no? reciente, en la, Lo en- que, lo que hablamos, Fernando, que le dieron 2 años de penitenciaría a una mina por vender brownies canábicos. Y a, y a Carán le dieron 14 meses de prisión con un régimen de libertad a prueba por hacer un desfalco. Bueno, ese tipo robó 10 millones de dólares. no, insólito. Sí, Mínimo. pero esos son los privilegios que tienen los políticos. Hazte cuenta, estaba viendo ahí un recorte, ahí una información. No, ahora no es momento del Frente Amplio, pero el tema político en general, todos los que han sido, que le pegaron el tiro, a ese que le pegaron el tiro en Rocha, en La Paloma, que lo dejaron paralítico, Carrera era, no. Carrera es el funcionario, sí, del Frente Amplio. Ahí está, el funcionario Senador que quiso Carlos tapar Carrera. un poco la cosa. Eso siguen haciendo carrera política y fueron a la justicia, pero hay Sí, varios de Frente Amplio. pero Y además, ahora, creo que por el Partido Nacional, tanto que que no fueron iban por el tema del Partido Nacional, no iban a ir a las elecciones y parece que ahora sí van. O van a ocupar cargos públicos en otros lados. Bueno, pero bueno, Valentino cuando negoció con la fiscalía, una pena de ¿cuánto fue? 6 meses. O sí, sea, que milimétricamente calculada para estar libre de pena antes de las elecciones Claro. departamentales. sí. O Entonces, sea, es una joda. Y todavía se le reducieron a 2 meses de tareas comunitarias, que me encantaría saber qué tareas cuando, comunitarias tiene que hacer. cuando Delgado estuvo haciendo Nada. su campaña y fue a Artigas, lo presionaron de tal manera que tuvo que salir a condenar, pero el Partido Nacional estaba muti en el foro, o sea, si no saltaba esta liebre no iban a decir nada. Y ahora que después ya está todo el pescado vendido, ahora quieren hacerse los pulcros, digamos, y los republicanos pidiéndole a la Corte que no les permita el partido. Expúlsenlos. ¿Por qué no los expulsan? Es increíble que estas dos personas sigan todavía al día de hoy, que aparte se conocía de estos crímenes en el 2019. Pero Las claro, primeras denuncias fueron en el 2019, estamos en el 2025. Y en ningún momento el comité del Partido Nacional ni su presidencia fueron capaces de pedir a estas personas que se vayan de su partido del daño que le estaban haciendo. O pero sea si que, no renunció. Porque eso calcula el costo político. Santos, que Valentina dos Santos se sigue aferrada todavía al Titanic. sí, Carán tuvo el tupé de renunciar antes de que la Comisión de Ética emitiera un comunicado. No le acepten la renuncia. No, señor, no le aceptaban la renuncia. O por lo sí, menos, pero ¿qué más condena necesita? ¿Qué tanto tiempo necesitaba el Comité de Ética del Partido Nacional con una condena firme? Pero por Dios. Pero bueno, así funcionan las cosas, ¿no? En la medida que el Partido Nacional tuvo el director del partido, como era Iturralde, hablando con Penade, diciendo que la fiscal del caso era de la nuestra, bueno, sí, no, pará, no lamentable. pasó ¿Cómo nada. se? La política y la Renunció, justicia tienen una relación incestuosa ahí que es Fernando, pero renunció revoltosa. y era un héroe. Era un ¿Sí? héroe de guerra. ¿Qué tipo íntegro? ¿Cómo? Pero es lo mínimo que pueden haber hecho. Condenado tendría que estar Iturralde. No, es Dios, o por increíble, lo es menos increíble. mínima. Pero bueno, esta mujer sigue en carrera hasta ahora, hasta que no le den de baja. La Corte Electoral se tiene que expedir del pedido del Partido Nacional, que en mi opinión solamente viene por el hecho de que perdieron las elecciones. Si no hubieran perdido las elecciones, probablemente no harían este pedido a la Corte Electoral. En parte porque una de las cosas que explica la derrota del Partido Nacional y de la coalición es el hecho de que perdieron muchos votos en el norte del país, que seguramente ha de haber sido en gran parte por el quilombo con los Caram. Así que digo, Imagínate. que se jodan. Sí, pero además también hay una subestimación del electorado, porque el Partido Nacional piensa que va a salvar la ropa con esta jugada que a todas luces es una jugada que no es muy genuina o muy sincera, no es porque no les quedaba otra, pero no podían permitir que, porque esta mujer, Valentina dos Santos, en la medida que la Constitución te establece que la suspensión de la ciudadanía
va hasta el cumplimiento de la condena. Esta mujer cumplió la condena, la ciudadanía se le vuelve a reiniciar, digamos, ¿no? Ella ahora tiene todos los derechos, como cualquier ciudadano, a ser electa y a elegir. Entonces, bueno, esta mujer, pero además la impunidad, que esta mujer no tenga vergüenza en la cara de piedra que hay que tener, ¿eh? Después de haber defalcado y haber estado metida en un caso de corrupción de esta magnitud, querer, y seguramente les aseguro que si se presenta gana, ¿eh? Les puedo asegurar, o va a andar bastante bien, ¿eh? Eso es lo más triste de todo, que la gente convalide la corrupción. Porque cuando vos votás un político corrupto, estás siendo partícipe en esa corrupción. Sos un Hay una coautor, sos un secuaz. No podés decirme de que, no, yo la voto porque me cae bien o porque creo que va a hacer las cosas bien. No, es condenada por corrupción. Hay un punto que después, si bien en la columna del podcast de las tocaba, voy a tocar el tema un poco sobre la leyenda negra y la cuestión de la dominación española, pero hay una cuestión interesante que es que, esto es una nota bien al margen, pero que tiene que ver con esto. En el régimen indiano, digamos, durante el régimen de los Austrias, había lo que se llamaba los juicios de residencia. Imagínense esto, eran un juicio que se lo tenían que someter los funcionarios del Imperio Español en las Indias para evaluar su rendimiento y su gestión. Y se podía denunciar, cualquier indio, cualquier persona que viviera en las Indias, digamos, podía denunciar a un funcionario que iba desde un alguacil, un virrey, cualquier funcionario. Una vez terminado su mandato, se hacía el juicio de residencia. Le decía, bueno, maestro, a ver, pruebe usted que hizo las cosas bien. Y si no prueba que hizo bien, usted no puede asumir ningún otro cargo. Esto, que funcionaba hace 400 años, en un régimen monárquico, hoy no sucede. Hoy un funcionario pasa de un cargo a otro sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de responsabilidad, pero hay que tener poca vergüenza también, ¿no? Que una democracia tan republicana y adepta a los valores de la igualdad, la probidad y la separación de poderes, tengamos la posibilidad que se esté discutiendo que esta mujer puede llegar a ocupar un cargo público, es insólito. Es realmente insólito. Siempre se habla de la superioridad moral de las nuevas formas de gobierno como la República, pero en algunos casos dejan mucho que desear. Por lo menos en lo que respecta a la responsabilidad que tienen que tener los supremos representantes de la voluntad del pueblo. Porque Exacto. una y otra vez tienen privilegios que rondan lo real, rondan lo de un rey, rondan la protección divina que se le otorgaba a los reyes con respecto a la inhabilidad de ser juzgados por sus pares. No me quiero poner filosófico, pero es insultante. Pero además otra cosa, Fernando, en la medida que esta condena de Valentina dos Santos se llegó a través de un proceso abreviado, Valentina dos Santos asumió la culpabilidad y su responsabilidad en esto. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, que esta mujer confesó y admitió todos los hechos o los cargos de los que se las estaba acusando. Entonces ya está, no hay nada que discutir. Ella hizo lo que se le imputaba. Sí, aparte, Ahora, digo, no te quiero interrumpir, pero le tenían que haber imputado un montón de delitos más, ¿no? O sea, pero el tema, Fernando, es que un fiscal, porque imagínense, investigar a los Caramen Artigas, que es una especie de feudo medieval en Uruguay. Imagínense que no sería cosa fácil ir en contra del intendente y en contra de la sobrina del intendente. Y con suerte que se logró una condena, porque hubo un fiscal que más o menos movió el merengue, pero me imagino que esto, a ver, como tú bien dijiste, esto se sabía en el 2019, nadie le quiso meter el diente a esto. Se le metió porque el Tribunal de Cuentas saltó y esto era realmente imposible de tapar porque era tan burdo el afano que ¿cómo le vas a justificar? Casi 10 millones de dólares en horas extras en 3 años. No tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Cuánto trabajo hay en la Intendencia de Artigas? ¿Qué hubo? ¿Una catástrofe? ¿Una guerra? ¿Una inundación? ¿Qué hubo? ¿Una pandemia? ¿Qué hubo? Para que la Intendencia tuviese que demandar tanto trabajo extraordinario de sus funcionarios públicos. Ahora, como siempre pasa en este país, no se pone en foco o no se pone en discusión el tema de fondo, que es porque esto saltó en Artigas porque fue burdo, pero me imagino que en las otras 18 departamentos pasa exactamente lo mismo. Entonces, el problema de fondo es que los intendentes utilizan las horas extras para generar currito y meter plata por izquierda, de la cual seguramente, muy presumiblemente, Caram se queda una parte y Valentina dos Santos también, si no, ¿qué sentido tiene por dar tanta supuesto. guita por fuera? Por supuesto, era todo un tema de intercambio de favores, de tipo, bueno, yo te pago estas horas extra y vos me haces tal cosa, o yo te pago estas horas extra y vos me pagas un porcentaje de esas horas extra que yo te pago. Claro. Claramente era un arreglo de ese tipo.
Y sí, Es enriquecimiento ilícito, es abuso de funciones, es totalmente. un montón de otros delitos. ¿Cómo es? Asociación para delinquir. Es increíble Bueno, que lo hayan procesado por el tipo por no reportar violar la... por no denunciar, por no denunciar un delito de omisión del funcionario público, de denunciar un delito que está en su conocimiento. Claro, es porque él lo estaba haciendo el delito. Evidente. Pero no te quedes con eso. Investigá, andá más a fondo y ves si este tipo no solo no denunció lo que sabía, sino si además tuvo alguna implicación o participación activa en este entuerto. Porque si no, Claro, entonces, acá hay otro tema de fondo, que lo mismo pasó con el caso Astesiano, que fue como el caso más burdo, pero en algún momento habría que pensar delimitar o impedir que procesos o causas criminales en donde esté involucrada la administración pública y funcionarios políticos puedan ser resueltos con un proceso abreviado, porque acá ya hay un interés público en saber hasta dónde va esto y cuáles son los implicados. Entonces esto no se puede resolver con un acuerdo entre partes, pasamos hoja, tiramos un poquito de tierra y nos olvidamos. Esto se tiene que ir a fondo. Y es lo que pasa, porque los crímenes contra la administración pública, los delitos contra la administración pública, si no se investigan a fondo, queda con esta impunidad de los políticos que hacen estos desfalcos, le dan 14 meses de prisión y como decíamos, a una mujer que vendía brownie canábico le dieron 2 años de penitenciaría. Entonces el daño, la verdad, que no es el mismo. El daño que puede hacer un político contra la administración pública y la finanza pública no puede quedar en un abreviado que, bueno, está muchachos, libertad condicional, libertad a prueba y nos vemos. No, hay que ir a fondo, una investigación completa y que lo decida un juez, que es lo que corresponde en una democracia seria. Pero Uruguay en estas cosas es una república bananera. la verdad que sí, no se puede argumentar lo contrario. Acá tenemos que estar de acuerdo con Zubia, que lo planteó en su momento. O sea, más Perfecto. allá de la dimensión del cargo y más allá de si realmente se llega a probar en los hechos la demanda o la acusación, es importante que la investigación sea lo más transparente posible para la tranquilidad de todos los involucrados, porque no es solo lo que pasó y el castigo de lo que pasó, es lo que no pasó también. Porque, ¿qué Exacto. pasa? Después queda la duda y el clásico, eso es lo que encontraron nomás. Obviamente en este caso es obvio, es obvio que había un montón de otros delitos, pero en algunos casos no es tan obvio. Entonces es lo que El antecedente pasó de Fossati, con el antecedente de Fossati, Fernando, es clarísimo. y claro, Tenés una fiscal que investigó a media máquina y defendió al presidente, dicho por su propia palabra, que estaba hasta las manos, o por lo menos estaba sucio, bastante implicado en la calle Pou. No lo investigó, fue un bochorno lo que hizo. O sea, el interrogatorio que filtró Preve hace unos meses, le preguntó al presidente por una carnicería, por el robo, una rapiña, una carnicería que aparecía en los chats de él con Astesiano. Entonces, si vos tenés ya el antecedente de una fiscal que ante un caso de magnitud pública tan relevante, que tenía al presidente como supuesto eje de una red, de una trama de corrupción tan enorme, si vos lo abreviás para encajonarlo y sacarlo de la opinión pública, bueno, cualquier persona puede llegar a tener la sospecha legítima de que estos casos, cuando se solucionan con un abreviado, es más un barrer para adentro, cerrar la puerta y evitar que la cosa se sepa, que no responde a un interés genuino de investigar a fondo, porque no sabemos cuánta gente más estaba involucrada en esto. No sabemos las implicancias, porque no sabemos si también funcionarios o miembros del Partido Nacional sabían esto y no lo denunciaron. Capaz que hay algún funcionario político también, algún diputado, algún ministro, algún subsecretario, estaba ¿no? Algún involucrada una tercero. diputada, no van a haber diputados que podrían saber de que se estaban efectuando estos delitos, o por lo menos Y bueno, sospechar. son funcionarios públicos como Caram y Dos Claro, Santos. claro. Aplicaba por lo menos el mismo delito por el cual procesaron a Caram. Entonces, si vos no tenés una investigación seria a fondo y no tenés el celo de fiscalía, que para mí tendrían que incluso tener fiscalía especializada para este tipo de delitos, que no las hay. No hay fiscalías en delitos de lesa humanidad, fiscalías de género, pero no hay fiscalías especializadas para investigar delitos contra la administración pública, que no son delitos fáciles de investigar, porque tenés gente que tapa las pistas, te manejan documentos públicos, te los destruyen, ¿no? Entonces, tenés que tener gente especializada. Esto no es un delito común y corriente, que además la trascendencia para una república más o menos liberal es mucho mayor. Pero bueno, Pablo quería hablar algo. Pablo, Vos sabés que este tema, de esto de se le adjudicó un delito mucho menor y que paga no sé, haciendo algo comunitario, hizo acordar algo que sucedió en Corea, y fue que
hicieron como en unos edificios del Estado, metían a la gente que vivía en la calle y ya marchaba todo el mundo. Donde hubiese un problema o era medio revoltoso, marchabas también. Y bueno, el tema es que ahí había muchísimos tipos de abuso, desaparecían a aquel que era medio revoltoso también, para no volver nunca más, obviamente. Eh, Incluso vendían a los más jóvenes como para ser adoptados, digamos. Bueno, una barbaridad aquello. Y todo estaba detrás de un cerebro principal había. El hecho es que al final un fiscal llegó en las manos del fiscal un X, todo esto después de mucho tiempo, varios años de abuso de cualquier tipo sobre esta gente, y el tipo no se achicó, porque primero había habido una denuncia y metieron 10 años preso de que había denunciado, porque los jueces estaban comprados, etcétera, había poder político, pero no se echó para atrás este fiscal, ¿y qué pasó? este, Tenía varias imputaciones por violación, tanto sexual como mentales, no sé cómo se llama la parte mental, pero bueno, en definitiva había de todo lo que te puedas imaginar, y lo terminaron imputando como también con las ventas de gente que hacía, básicamente, de niños y todo eso, porque ellos agarraban así, al volado, ¿no? Y trabajaban para fábricas, trabajo esclavo, digamos. Este, Pudieron imputarle malversación de fondos. Los otros delitos, que eran de lesa humanidad, digamos, como llamaron varios jueces que estaban apretados políticamente, entonces, bueno, no fue ni siquiera procesado, creo, no me acuerdo. El tipo se fue a Australia, montó su negocio y nunca fue preso. Ahora que me acuerdo, nunca fue preso. ¿Entiendes? Hay un poder político atrás que toca a los jueces, que aprieta. Sin duda. Pero, Este, Pablo, incluso en la Edad Media había una justificación incluso del regicidio cuando un rey un monarca no hacía las cosas que debía hacer. Incluso Juan de Mariana, que un salamanquino, digamos, del siglo XVI, justificaba el tiranicidio cuando el rey emitía moneda y generaba inflación, o emitía o adulteraba la moneda. Entonces, había incluso en épocas medievales una resistencia al poder político y una falta de tolerancia por este tipo de corrupciones mucho mayor que ahora. Entonces, ahora estas cosas pasan sin pena, sin gloria, y nos indignamos, sí, qué horrible, no, pero a su vez nos congraciamos porque Uruguay es una democracia plena, porque salimos en los primeros puestos de los rankings de democracias de The Economist, y decimos, qué democracia que somos, claro. Nos comparamos con países como Brasil y Argentina, que tienen escándalos de corrupción enormes, pero pensamos que acá es un paraíso, y no es un paraíso. Pasan estas cosas, claro, con una proporción menor, pero eso no significa que haya que tolerarlas, ¿no? Entonces, esto ahora que pone Fernando, o sea, Valentino dos Santos usurpó funciones del intendente, gobernaba Artigas desde Montevideo siendo diputada. O sea, ¿Qué cosa más directamente inexplicable? es una violación de la Constitución, porque estaba violando los poderes de un intendente con los de un representante en la Cámara Baja. Y me van a decir que el Partido Nacional y el directorio no sabía de esto, pero por favor, Dios mío. Entonces acá rodaron pocas cabezas y ni siquiera rodaron una cabeza, se le hizo un tajito nomás a Caram y a Dos Santos. Pero no rodó ninguna cabeza. Porque tuvieron que esperar hasta el límite para sacar esta resolución o esta petición a la Corte Electoral, pero la tibieza del Partido Nacional en esto, la verdad que es pornográfica, pornográfica. Yo Este, lo único que se me ocurre es que estaban tan desesperados por ganar que estaban claro, dispuestos a mirar al costado en el norte del país con tal de mantener ese jugador en el tablero. sí, porque Caram fue el que le sacó a Artigas de las manos del frente. Porque antes de Caram estaba gobernado por el frente. Entonces, ahí te das cuenta cómo en los partidos políticos, con tal de retener un feudo, con tal de retener un departamento, ganar una elección, están dispuestos a tolerar acciones criminales, corruptas, con tal de favorecer o mantener al caudillo. Total, Caram ganaba votos, claro. Y Valentina Dos Santos las iba a ganar porque era la sucesora de Caram. Al final no Entonces, son, bueno, es lo que decimos una y otra vez, no son distintos del Frente Amplio, que también es capaz de hacer cualquier cosa para proteger las corrupciones de su propio partido político. O sea, todos los políticos son funcionarios a sí mismos antes que nada. Después al partido antes que nada
después a los que lo votan antes que cualquier otra cosa, y finalmente, en todo caso, a la República, digamos. Sí, Matías. No, lo que quería decir era que ahora se me fue el nombre, asesor del presidente, que el que estuvo atrás de la destrucción de este documento público, con el caso de, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre, que terminó siendo jefe de campaña de Delgado. Sí, a O sea, ver. el tipo que había estado atrás de la destrucción de un documento público, Iturralde. de la falsa pasaportes, ¿cómo? Iturralde. No, era un asesor de la calle Pou, que fue el que estuvo atrás de la destrucción de un documento público con el famoso Pasé a saludar, ¿se acuerdan de la calle Pou? Ah, Bueno, terminó como jefe de campaña de Delgado. Nicolás Martínez. No, Nicolás Martínez no. Era otro, que terminó siendo el jefe de campaña de Delgado. Delgado. Sí, por eso lo busqué y me dio eso. Pero no importa, seguí. Bueno, entonces, este tipo, la FLUF, ahí está, la FLUF. Eh, Roberto Lafleur. bueno, entonces, ahí uno se da cuenta el nivel moral y la caraña moral del Partido Nacional. Que un tipo que estaba más o menos investigado o sospechado de haber destruido un documento público como una escritura donde aparecían los chats entre la subsecretaria H con Maciel, que era el número 3 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cielo comprobó Maciel había. Y el tipo lo intentó destruir, o lo destruyó, o por lo menos sobre eso se le sospecha. ¿Y qué hace el Partido Nacional si lo saca del cargo de asesor del presidente y lo pone como jefe de campaña de Delgado? Entonces también no nos podemos sospechar ni sorprender de lo que hace el Partido Nacional. Sabemos que es un partido que parece ser que es bastante blando con las figuras que se desvían de la línea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos. Son blancos y funcionan así, pero no son lo mismo, están en la misma nivel moral que el Frente Amplio y que el Partido Colorado, ni que hablar también. Todos los partidos políticos funcionan de la misma manera, Sí. ¿no? Hay que cuidar a sus vacas sagradas y a sus fichas porque después las vamos a poder usar en algún otro cargo, ¿no? Así funciona, Lamentablemente hay que darle la derecha a Salle cuando dice que vivimos en una partidocracia, porque los sin partidos duda. tradicionales, digo, y yo sé que vos les atribuís demasiado, le atribuís el rol de protección de la democracia en el sentido que tienen que formar a los líderes que nos van a gobernar. Idealmente, idealmente es la función de un partido político. Claro, pero En en una la práctica, o sea, lo único que hacen no, es formar a los zorros que se van a comer los huevos de la gallina. totalmente. Y la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell funciona, pero a todo vapor. Se protegen entre ellos. Siempre. Siempre se protegen, ¿no? Entonces, bueno, pero así funciona. Ahora, es triste que partidos que dicen que son paladines de la República y que el Partido Nacional que hizo tanta campaña y bombo en contra de la corrupción del Frente Amplio, patatín y patatán, y los hornos de ANCAP, y los trenes de AFE, y el de Falco ANCAP, y la regasificadora, todas cosas ciertas, pero después cuando llegan al poder, a la mínima oportunidad hacen lo mismo. Entonces, bueno, ya no tienen ninguna autoridad, ya se les terminó el cuento de la probidad. ¿Dónde De la está la diferencia? O sea, spot the difference. O sea, ¿dónde está la diferencia? nivel Dios, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Encontrar la diferencia es como Y no nada. existe. Tienen los dos la misma ideología, tienen los dos la misma política La misma económica, práctica, tienen los dos la misma manera de la misma, gobernar. exacto, porque es maquiavelismo puro. Es realpolitik. Realpolitik, o sea, eso siempre ha pasado y lo que pasa es que el discurso republicano de la democracia liberal es bastante tolerante porque dice, bueno, no, es la gente lo que los vota. Bueno, si la gente los vuelve a votar, tal mal no fueron. No, hay que ser muy Bueno, duro con esta gente, pero con el esta gente discurso que ocupa plata. republicano con respecto a procesar procesar vía la justicia a las personas que cumplieron o incumplieron la ley es bastante duro y sin embargo no se cumple. Porque No, la gente puede votar mal, se puede equivocar, pero vos supuestamente tenés que tener un poder judicial y un ministerio del interior que sean capaces de remover los malos actores. De manera tal de que, bueno, la gente se sepa, pero Dos Santos, por ejemplo, ¿de qué fue acusada? De nada. Si tuvo 2 meses de, ¿cómo es? De tareas comunitarias. Yo la veo y le digo, dicen que Dos Santos se robó todo, pero no puede ser, porque estuvo 2 meses juntando cosas, si no hubiera estado en cana. Y tiene razón el canario que me dice así. una línea. Y además porque además es curioso porque en parte la clase política te dice, no, hay que ser ejemplar con el rapiñero, medidas más severas.
con esto, con lo otro, pero con los políticos no, ¿eh? Claro. Que con los políticos vamos a ser más severos, ¿eh? Porque esta gente ocupó un cargo público, chupó plata del Estado Claro. e hizo todas las corruptelas que pudo. No, hay que ser muy severo para que esta gente no vuelva más. Empezá Porque esta por gente casa. no se rehabilita. El Vos ejemplo podés lo tenés que dar vos. pero a un político corrupto no lo rehabilitás más. Es imposible. Y no. Porque a la misma de poder que le da va a ser lo mismo. Porque es un tema de su concepción del dinero público, su concepción de la república, su concepción del Estado y de la función pública. Entonces, un político que ve a un cargo como un botín y que tiene que saquear lo máximo posible, no lo rehabilitás más, tenés que sacarlo. Hacer un registro, así como existe un registro de violadores y abusadores sexuales. Tiene que haber un registro de funcionario corrupto. Que no, así como un violador, un abusador sexual no se puede acercar a una escuela o no puede ocupar un cargo en donde tenga que trabajar con menores, esto también. Un político corrupto no puede tocar nunca más. Eso que un acabas de cargo mencionar es uno de mis tantos proyectos de aplicaciones que tengo que hacer un día. O un registro nacional de políticos corruptos, exacto. Exacto. Y además otra cosa, que las condenas se vean, que sean públicas. Tenemos que verle la cara a esta gente, porque a los políticos lo que más les jode es que no tengan votos. Entonces, si no se genera esta conciencia en la ciudadanía de que, loco, no votés a un funcionario corrupto, no lo votés, sacalo. Pero si el propio sistema no lo saca de juego, va a seguir. Y es lo que pasa. Es que lo que decía Pablo también, si lo sacan por evadir impuestos, cuando en realidad un asesino, ponele lo que hacía Al Capone, y vos decís, bueno, está, pero estaba evadiendo impuestos, yo evado impuestos. Tan malo no puede ser. Exacto. Entonces, también está esta concepción en la ciudadanía de que los delitos contra la administración pública, total, no murió nadie. La plata no murió nadie. Entonces, como que el robo, miren, hay una cuestión que, miren, en el Evaristo Carriego de Borges decía que en el Río de la Plata había una concepción del Estado como muy personalista, que entendía que de alguna manera, si no, que él incluso decía que por eso los robos a la administración pública no eran tampoco tan mal vistos, porque como no se robaba a nadie en concreto, se entendían como una visión más personificada del Estado. Y en el Río de la Plata total dice, no es lo mismo robarle a un jubilado que robarle millones de dólares que iban a ir al sistema pensionario, que seguramente iba a redundar en una jubilación miserable para esa jubilada. Pero como no hubo un encañonamiento concreto, se entiende que los robos al Estado como tales, como algo metafísico, no se roba a nadie. Claro, ¿no? como y algo que tenía Borges en esto, porque parece ser que total, se robó el Estado, bueno, está. me encanta porque por un lado te quieren hacer creer que el Estado somos todos, pero a la misma vez que robarle al Estado es no robarle a nadie. Exacto. Entonces, ANCAP es de todo, pero no nos robaron 800 millones a todos. Se robó, se fue esa plata, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es insólito, pero bueno, es como esa concepción también, ahí se dan cuenta cómo ese discurso republicano tiene estas fallas, ¿no? Porque hay un discurso de defender la cosa pública, pero cuando alguno afana, bueno, no murió nadie. No, hay que ser severo con esta gente. Y vos, Y por además, supuesto. lo bochornoso es que Valentina dos Santos se aferre a esto. Es insólito, señora, bájese del barco, ya está, ¿qué quiere dar más vergüenza? No, claramente es una sinvergüenza, en el sentido literal. No tiene vergüenza ninguna. Porque si la tuviera, hace años que tendría que haber renunciado, como su tío. Porque los delitos que hizo, por los cuales fue procesada, son nada en contra de los que realmente cometió, y así todo le están dando un cheque en blanco para... Pero Caram renunció porque no se podía presentar más a ser intendente. Tenía dos peritos. Total, el costo de esa renuncia era marginal. Claro, costo cero. Y después de 5 años seguramente lo vamos a poner a Caram en una lista, Te aseguro, existe una alta posibilidad, porque en este país la memoria política es bastante corta, Entonces, de acá a 5 años, capaz que ni nos vamos a acordar de Caram, y capaz que lo tenemos como candidato, del Partido Nacional. Me está dando manija para hacer esa aplicación. Muy bien. Hasta acá llegamos, gente. Caram dos Santos, el clan supuestamente proscriptos, entre comillas. Vamos a ver qué pasa, qué dice la Corte Electoral. Pero como podrán ver, nuestra opinión es que, y creo que la de cualquier persona que sepa algo al respecto, es que zafaron, pero cometieron 18 crímenes más y no van a pagar por ello. Es uno de los tantos privilegios de ser político en este país. Mientras los que laburamos tenemos que pagarle sus sueldos, ¿no? Y sus privilegios. Así está el mundo, o así está Uruguay por lo menos. Brujuleros, like, share, subscribe, como siempre. Nos estamos viendo mañana en otro episodio de Brújula. Chao, muchachos. Chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos
en YouTube, un canal recomendado. La Murga trae satiras a